¡Conectados! ¿Estás en quinto, sexto de primaria o primero de secundaria? Jesus Kids presenta Conectados. Un tiempo creado pensando en ti. Nos reuniremos cada 2 sábados, de 3 a 5 de la tarde. Estaremos llenos de sorpresas. Será un tiempo de full diversión y aprendizaje. ¡Te esperamos! Saludos familia IBC, soy el pastor Rodrigo Cayo, soy el director del Instituto Bíblico Ministerial y déjame contarte un poco sobre este esfuerzo que la IBC está haciendo en conjunto con todas sus iglesias. Ver cómo la denominación Iglesia Bíblica Cristiana va desarrollando su obra a lo largo de nuestro país. Vemos cómo la iglesia de Constructores, Arequipa, Corregidor y las demás iglesias hacen un gran esfuerzo por llevar el mensaje del Señor. Y en base a ese esfuerzo nos hemos dado cuenta que una vez más la palabra se cumple. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso nos da mucho gusto anunciar que la Escuela de Plantación de Iglesias EPI ahora crece como el Instituto Bíblico Ministerial. El Instituto Bíblico Ministerial busca brindar instrucción bíblica, teológica y ministerial a todos sus líderes y ministros. Queremos como IBC seguir creciendo, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera muy sabia, usando la palabra del Señor correctamente. Este programa está dirigido a todos los líderes que han culminado su academia bíblica y pueden inscribirse. Hay diferentes modalidades. Vamos a contar con diversos cursos vía Zoom, pero también ciertas reuniones de manera presencial. Capacitaciones, talleres, en donde uno va a seguir capacitándose para la gloria del Señor. Asimismo, pueden visitar nuestras redes donde estaremos subiendo contenido de edificación para la iglesia. Una vez más, yo les doy la bienvenida al Instituto Bíblico Ministerial y toda aquella persona que quiera conocernos más nos puede seguir por redes para mayor información y les animamos a ser parte de esta nueva iniciativa que busca una vez más glorificar el nombre de nuestro Señor, extender el reino y desarrollar un ministerio eficaz que trace correctamente la palabra de nuestro Señor. Súmate a la familia del Instituto Bíblico Ministerial y sigamos llevando la palabra del Señor a nuestro país. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo les va con el frío? Y ustedes verán que también ya la garganta me ha afectado, pero eso no va a ser impedimento para predicar la palabra con pasión. ¿Quién dice amén? Bueno, pero también no está de más una sugerencia. ¿Por qué no hacemos el Congreso Misionero en verano? ¿Qué tal? Y así venimos de Pucallpa, nos vamos a la playa. Alguien que diga amén, por favor. Muy bien, y también ustedes pueden ver aquí mi corbata misionera con las banderas de los diferentes países. Muy bien. Ustedes saben que estamos trabajando allá en... A ver, me va a disculpar, por favor. Mi esposita me ha comprado unas botas por el Día del Padre y creo que se ha equivocado de número. Bueno, ella va a venir con mi hijo Santiago ya tiene 10 años, pero está poniéndose ropa de 14 años. Le gusta mucho el básquet, está muy sano. El año pasado nos enfermamos con dengue los 3, primera vez nos enfermamos los 3. Ya mi esposa había enfermado, yo también, pero el año pasado los 3. Y bueno, una raya más al tigre, no pasa nada ya. Seguimos adelante con la misión hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y hemos plantado iglesia, para los que no conocen mucho, hemos plantado iglesia en Purús. Hemos estado viviendo por allá 10 años en medio de pueblos indígenas. Gracias a Dios, ahora los discípulos indígenas están llevando la obra. Y también hemos plantado iglesia en Yarinacocha. Ya va a cumplir 4 años. La iglesia está creciendo. Realmente Dios muy hermoso, compasivo. Y ahí estamos predicando la palabra del Señor. Yo sé que ahora el culto es 1 hora y media y que
tengo menos tiempo para predicar. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a leer el versículo del 1 al 10. Ponte de pie, por favor. Hechos, capítulo 19, del 1 al 10. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Acompáñame en oración. Oramos, amado Dios, por esta porción de tus escrituras. Amado Padre, toma mi vida de tal manera que la enseñanza de este texto y otros más que vamos a tocar pueda llegar de manera clara a cada uno de nosotros, de manera contundente, Señor. Y así también seamos desafiados en esta mañana, amado Padre, orando delante de ti. Amado Dios, ¿cuál es la palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor? Te lo pedimos. ¿Cuál es la palabra que tú tienes para mi vida, Señor? Que así sea, amado Padre, nos encomendamos a ti en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar. El tema de hoy día es la misión de Pablo y la nuestra. Y a mí me agrada poner subtítulos a los títulos de mi prédica. Dice así: entendiendo la misión de Pablo y nuestra misión en el siglo XXI. Nuestro texto base, Hechos 19, pero vamos a tomar muchos otros textos más, pero que tienen que ver con el trabajo que Pablo hizo en Éfeso. Ahora, resulta probablemente imposible para nuestras mentes pensar que podemos alcanzar todo Lima, porque es una ciudad inmensa, de diferentes culturas, diferentes etnias, formas de vivir. Y podemos ir aquí nomás cerca a Santa Anita, Huachipa o al norte, y realmente es otro estilo de vida totalmente diferente. Entonces, eso lo habrá vivido Pablo, los plantadores de iglesia allá en la iglesia primitiva. Ellos lo habrán vivido eso. Pues vamos a ver que el asunto no ha cambiado, aunque las formas sí. Encontramos a Pablo en este capítulo 19 de Hechos, en su tercer viaje misionero. Ahora, el cuarto viaje también técnicamente ha sido otro viaje misionero, porque aunque estaba preso, eso no significa o no le impidió a predicar el evangelio. Las circunstancias no manipulan ni encierran al evangelio. Al contrario, las circunstancias buenas o malas no debe ser un impedimento para la predicación del evangelio. Y él, estando preso, predicó el evangelio en ese cuarto viaje a Roma. Pero si nos centramos en los 3 primeros viajes misioneros de Pablo, vamos a ver que él alcanzó diferentes regiones como Galacia, Asia, Macedonia, Acaya, y también alcanzó ciudades principales en esa época y con muchos habitantes como Éfeso, Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y en esos 3 años que él predicó, lo hizo aproximadamente
por espacio entre 13 a 15 años de labor misionera. Estamos hablando entonces que de una labor misionera a largo plazo. Por ejemplo, en Asia Menor, en la época de Pablo, había aproximadamente 6 millones de habitantes. En Italia, 7 millones. En Grecia, 3 millones. Entonces estamos viendo que la población en esa época también era una población inmensa, como Lima. No era diferente. Si hablamos de Éfeso, estamos hablando de una ciudad también cosmopolita, un puerto. Y sabemos cómo son los puertos. Y sabemos que ahí también había mucha gente que adoraba a otros dioses. Entonces las circunstancias probablemente son muy parecidas. En Romanos 15, 19b dice, de manera que desde Jerusalén, dice el apóstol Pablo, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Ilírico, al norte de Italia, hasta Jerusalén y alrededores, no es una línea recta, y alrededores. Dice que todo lo ha llenado en el evangelio en el espacio aproximadamente de 13 a 15 años. No solamente él tenía un equipo, pero no es imposible, o sea, no es utópico hablar de alcanzar ciudades inmensas como Lima, y mucho más todavía en la época en la cual nosotros nos encontramos. Vamos a ver la misión del apóstol Pablo en Éfeso y luego vamos a ver la misión de nosotros en el siglo XXI. Leamos el versículo 1 de nuestro texto base, Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. La misión de Pablo en Éfeso nos va a responder la siguiente pregunta: ¿cómo trabajó Pablo en Éfeso? Y tenemos que prestar atención, por favor, porque es la manera en la cual estamos desafiados a trabajar aquí, porque estamos comparando Éfeso con nuestra ciudad grande de Lima, de tal manera que podamos sacar principios no solamente de estrategia, sino principios de vida. Y esto es muy importante. Entonces dice que después de recorrer las ciudades superiores, él recorría ciudades principales. Y ahora lo encontramos en Éfeso. Él alcanzaba ciudades principales y a partir de esas ciudades principales se extendía el evangelio, así como en ondas a las ciudades periféricas. Y probablemente él formaba discípulos, eso es lo que dice la Biblia, y no sabemos nosotros los nombres de esas personas que ya extendieron el evangelio. No sabemos quiénes eran, pero sabemos que el evangelio, a partir de ciudades principales como Éfeso, el evangelio se extendió y se plantó otras iglesias. Por ejemplo, las 7 iglesias de Asia Menor a partir de Éfeso. Entonces, la misión de Pablo lo vamos a ver de manera específica en el libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a saltar al capítulo 20 porque en el primer culto se me quedó, el tiempo pasó rápidamente. Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿Cómo trabajó Pablo en Éfeso? Dice este texto, justo cuando él se está despidiendo de los ancianos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Interesante, ¿no? Está comenzando a hablar y está diciendo: miren, esta es la manera en la cual yo me he comportado entre ustedes en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, una tremenda ciudad. Y él nos va a dar al detalle cómo es que él logró alcanzar todo Éfeso. Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo trabajó el apóstol Pablo? Con humildad, según el texto. Y humildad tiene que ver con un estado de mente humilde. No podemos pretender siempre querer tener la razón. Y a veces nuestro conocimiento que tenemos de la Biblia y nuestro bagaje eclesial hace que muchas veces nosotros seamos muy
muy autoritarios o de repente muy impositivos cuando nosotros queremos hablar del Evangelio. Y Pablo, que tenía mucho conocimiento, seguramente podía hacer callar a las personas, pero él dice que él predicó en Éfeso con humildad. Esto quiere decir un estado de mente humilde. Pero también dice que él alcanzó Éfeso a través de muchas lágrimas. Está diciendo, yo me he comportado de esta manera con ustedes. Después de haber plantado la iglesia y realmente ser algo exitoso en esa zona, él dice, yo he derramado muchas lágrimas. Y eso nos habla de su sinceridad. Realmente, yo me pongo a pensar, muchas veces nosotros no queremos manifestar nuestra humanidad y a veces nosotros de repente ni queremos ni lograr o llorar y siempre exaltamos la fortaleza del misionero o del pastor, que pareciera que nunca se enferman, pareciera que nunca están mal y vemos eso, ¿no? Y nosotros también no manifestamos nuestro estado. No quiero que sepan cómo estoy, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dice, muchas lágrimas. Él era sincero. ¿Alguna vez ustedes como esposos le han dicho a vuestra esposa, me siento mal, quiero que ores por esto? Pero a veces el varón no tiene que aparentar eso, ¿no? Bueno, a veces la mamá también. También dice que por medio de muchas pruebas. Y estas pruebas son bienvenidas. ¿Sabes qué? Porque nos llevan a depender de Cristo. Y las pruebas que nos vinieron ahora último en Yarinacocha fueron tremendas. En Purús las pruebas fueron de enfermedad. Pero en Yarina las pruebas fueron del trato con las personas. Porque el evangelio ha sido totalmente difundido en la Amazonía y ya hace como 4 generaciones atrás. Entonces hay una población que conoce, hay muchas iglesias. Le dijimos al Señor que no queríamos plantar iglesia en Pucallpa, pero el Señor nos llevó, amén, por eso, porque Él tenía sus planes. Entonces en Pucallpa el trato con la gente que aparentemente son cristianas, pero tienen un cristianismo realmente que no dice que es cristianismo verdadero según la Biblia, es complicado, porque te comienzan a imponer, te comienzan a decir, esto tienes que cantar, alabar, de esta manera tienes que enseñar, ¿por qué te vistes de esta manera? ¿Por qué no nos vestimos con falda larga? ¿Por qué no hacemos este ministerio y el otro ministerio? Y realmente fue algo muy complicado, porque ellos ya tienen sus formas, ya tienen su estilo, ya tienen ya su forma de llevar adelante la iglesia, y eso fue para nosotros tremendo. Especialmente el segundo año. El primer año estábamos en nuestra luna de miel, pero el segundo año fue algo devastador. Y venían muchas personas y a veces venían algunas hermanas ya de edad y me decían, tú eres menor y tú tienes que hacernos caso, y nos imponían ciertas cosas. Y ¿sabe hasta qué me han dicho? ¿Sabes qué? Me han dicho, pastor, si tú no cambias, voy a dejar de diezmar. Hermanita, deja de diezmar, y también si quieres puedes dejar de congregar en esta iglesia. Y como ustedes saben que también el Señor nos preparó allá en Purú siendo fuertes anímicamente, pero eso no quiere decir que no pasamos por tiempos de pruebas. Pablo pasó por pruebas. Dice que él también tuvo una enseñanza pública, porque dice que anunciaban y enseñaban de manera pública y en las casas. Entonces estamos viendo 2 campos, no solamente en la casa donde es íntimo, sino también público. O sea, nuestro trabajo como iglesia tiene que ser en nuestras casas, pero también afectar nuestra sociedad de maneras estratégicas. ¿Y qué es lo que enseñaba? El arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Tenemos que hablar del arrepentimiento, aunque sabemos que esto ofende a las personas, pero sin embargo no es nuestra intención, pero de igual manera no dejamos de hablar. Arrepentimiento y fe en Jesucristo, porque solamente en Jesucristo vamos a hallar salvación y vida eterna. Solamente en Jesucristo nuestra vida va a ser transformada, vamos a ser nuevas personas y esto va a afectar a nuestras familias y a nuestra sociedad. Entonces tenemos que predicar el arrepentimiento y la fe. Esto puede ser ofensivo para tu pareja, para tus hijos, para tus familiares, pero la Biblia manda a predicar sobre el arrepentimiento, y no tengas miedo de esto, porque es el Espíritu Santo y es Dios mismo en su soberanía quien ha determinado quiénes van a ser salvos. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio, arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Quién dice amén? Entonces, y también dice que él enseñaba a judíos y a gentiles. Por favor, no hagamos diferenciación entre las personas, a judíos y a gentiles, a doctos o indoctos.
estudiados con títulos y aquel que es cargador o de repente hace cualquier otro tipo de oficio. No hagamos diferencia de personas. Estamos viendo de manera práctica cómo el apóstol Pablo alcanzó a esa tremenda ciudad de Éfeso. Y nosotros podemos seguir esos principios. ¿Y qué es lo que veo en el apóstol Pablo? Veo un hombre con pasión por hacer la obra misionera, pero también veo un hombre irreprensible y con un testimonio santo. Un pequeño paréntesis ahí. Esta semana, el miércoles, estaba predicando en Constructores y hablé algo sobre la santidad. Ni siquiera me introduje mucho en ese tema, pero después del culto salí y viene alguien y me dice: pastor, eso de la santidad ya es pasado. ¿Por qué no nos hablas de estrategias para alcanzar nuestra ciudad? Y espero que hablar de santidad no sea algo anticuado para tu vida, porque Dios es santo y estamos llamados a ser santos. Amén. Y de esa manera el apóstol Pablo alcanzó Éfeso. Ahora, el apóstol Pablo alcanzó Éfeso de esa manera clara. Son puntos claros, ¿ah? No hay para dónde irnos. Pero nosotros, ¿de qué manera podemos alcanzar nuestra ciudad en el siglo XXI? Veamos un segundo punto, la misión en el siglo XXI, que está en nuestro texto base, Hechos 19, del versículo 2 al 5. Dice así: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estamos en Éfeso. Ellos no habían escuchado del Espíritu Santo. Muy bien. No tenían mucho conocimiento al respecto, pero sin embargo fueron bautizados por el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Conocían más de Juan el Bautista, pero tenían un conocimiento básico de Jesucristo. Y esto no es diferente a nuestra sociedad, porque déjame decirte que aunque estamos en el Corregidor y es algo muy hermoso, la atención es de primera, me gusta realmente toda la iglesia, pero eso no quiere decir que en todo lugar es así. Probablemente son escasas las iglesias como el Corregidor. Y nosotros pretendemos o podemos pensar que en diferentes lugares el asunto es así. No es así, por favor, no es así. Hay denominaciones muy grandes aquí en Lima y esas denominaciones que aquí tienen un trabajo espectacular, en provincia es distinto y nosotros lo hemos vivido. Pueden decir, allá tenemos 10 iglesias, pero ¿qué tipo de iglesia en provincia? Iglesia sin pastores, el hermanito más entusiasta es el que está enseñando. ¿Y qué estará enseñando? Hace poco sacaron a un pastor de una iglesia. ¿Por qué? Porque había metido la mano en los fondos económicos de la iglesia. La realidad es diferente, mi estimado hermano, hermana. Gracias a Dios por esta iglesia, pero hay mucho todavía que nosotros podemos hacer más allá, especialmente en esas ciudades periféricas. Entonces, ellos tenían un conocimiento básico de Jesucristo y la sociedad es igual. Sucede lo mismo, hay un conocimiento básico de Jesucristo y lo peor es que es un conocimiento distorsionado o sincretizado, mezclado, y muchas veces están adorando a los ángeles y están diciendo, como por ejemplo el Evangelio de la Prosperidad, que dice: siembra y Dios te va a hacer rico. ¿Jesucristo ha muerto en la cruz para hacernos rico? Jesucristo ha muerto en la cruz para darnos salvación. Y ni siquiera Jesucristo ha muerto en la cruz para darnos sanidad física. Porque a veces traemos a la iglesia y decimos: ven a la iglesia, Dios te va a sanar. Y si no le sana. Jesucristo murió en la cruz para salvación. Ahora, como resultado de eso, en la soberanía de Dios, Él nos puede seguir bendiciendo. Eso es cierto. Pero no todos son bendecidos. Mira, varios indígenas han creído en Jesucristo y después de ser cristianos seguían siendo pobres, seguían siendo tuberculosos, seguían con SIDA. ¿Ha habido algo espectacular allí? Lo único espectacular y milagroso es la salvación, porque ahora ellos ven de manera diferente la vida, aunque saben que van a morir cualquier rato, porque hoy en día el SIDA está abundando mucho en Purús. Entonces,
en nuestro siglo también el conocimiento de Jesucristo es muy básico, pero ¿cómo cumplimos la misión en este siglo XXI? Leamos el versículo 8 al 10, Hechos 19. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la comunidad, se apartó Pablo de entre de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces Pablo solía entrar en las sinagogas, daba el evangelio, generalmente era rechazado, pero algunos creían. Siempre va a haber gente que va a creer, eso es de hecho. Siempre va a haber gente que va a creer, y a ellos los llevaba aparte y los discipulaba. Ahora, dice que disputaba cada día en la escuela de un cierto tirano. Había una escuela y Pablo utilizaba la escuela para la predicación o la enseñanza pública de la palabra. ¿Cómo nosotros eso lo revertimos o lo entendemos en este siglo XXI? Usando los medios globales de comunicación de manera efectiva. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, los pastores pueden enseñar una materia o unos temas de 8 o 10 lecciones que realmente les fascina y que lo hagan bien y que lo graben y que lo conviertan en un curso de tal manera que en Pucallpa, en Ayacucho, en Abancay, en diferentes lugares, ellos también pueden hacer su curso de una manera excelente. ¿Y sabes qué? El mundo secular nos ha sacado mucha ventaja en eso. ¿Por qué nosotros no podemos hacer las cosas con calidad y efectividad? Utilizando estos medios globales de comunicación. Por ejemplo, estoy pensando en mi mente, siempre ustedes saben que yo estoy visionando. Tenemos ya la iglesia allá en Yarinacocha. ¿De qué manera alcanzamos a las más de 200, 300 comunidades indígenas a todo del río, a todo lo largo del río Ucayali? Tú sabes que de Pucallpa a Iquitos son 4 días en bote. Bueno, y ahora ellos son barcos gigantes, ¿no? Desde Yarinacocha. Entonces sale de allí. Ahora, ¿de qué manera podemos alcanzar? ¿A través de misioneros? Imposible. Pero utilizando los medios globales de comunicación, sí podemos. Imagínate una radio, imagínate una televisión, imagínate el internet, imagínate repartir aparatos solares para que ellos reciban la enseñanza de manera permanente. Estoy soñando de qué manera podemos alcanzar, todo Lima, haciendo bien las cosas y utilizando estos medios que la tecnología nos ha dado. Pero también Pablo dice, enseñaba todos los días de forma pública y constante. ¿Eso qué quiere decir? Que al enseñar de manera pública y constante, vemos que el trabajo es a largo plazo. El trabajo no es constante, así rapidísimo. Y sabes que a veces nosotros pretendemos sacar a los misioneros o a los hermanos que van a plantar iglesia, todavía medios sin madurar todavía. A veces queremos acelerar el proceso de sacar el pan del horno y eso no va a ser apetecible. Debemos de darle su tiempo, porque esto de la formación de siervos realmente toma varios años. Ahora, lo hacía de manera pública también, dice. ¿Y sabes a qué me lleva a pensar esto? Porque ustedes saben que las iglesias pentecostales han inundado todo el Perú y han hecho un trabajo muy efectivo. Pero ¿cuál es uno de los principios del trabajo de estas iglesias pentecostales? Dice, cada uno es un testigo público de Jesucristo. Si tú no te haces testigo público de Jesucristo, no solamente en el templo de en tu casa, sino testigo público de Jesucristo, ¿cómo vamos a alcanzar Lima? Imagínate cuántas personas somos aquí. Cada uno, detrás de cada uno hay una familia, pero también hay otros familiares lejanos, pero también hay compañeros de estudio y también hay compañeros colegas. Cada uno de nosotros, siendo testimonio de Jesucristo, podemos alcanzar realmente a muchas personas predicando el evangelio. Entonces los pentecostales han crecido de una manera realmente sorprendente, porque ellos tienen un principio: cada uno
es testigo público de Jesucristo. Y cuando Pablo predicó, los discípulos, algunas personas creyeron, los separó de los que no creyeron y los comenzó a discipular. Déjame decirte que no basta con evangelizar, es necesario predicar, es necesario el discipulado, evangelismo, discipulado y de manera natural la plantación de iglesia. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y el discipulado, mis estimados hermanos, humaniza la misión. Estamos en el siglo XXI y estamos llenos de máquinas e inteligencia artificial y muchas otras cosas. Eso es cierto, pero nunca el cristianismo va a dejar de ser humano. ¿Y cómo lo humanizamos? Discipulando. Yo no sé si tú estás discipulando, pero si no estás discipulando, no estás cumpliendo las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, discipulamos, evangelizamos, discipulamos, plantamos iglesia. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Hechos 19, 17. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Porque si nuestro propósito no es claro, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Si estamos en la casa y mi hijo estaba comiendo, ¿por qué tengo que comer todos los días, papá? Oh, buena pregunta. Parece una pregunta tonta, pero no es una pregunta tonta, porque eso me lleva a pensar y a comunicarle cuál es el propósito por el cual él debe de comer. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia local? Dice Hechos 19, 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, o sea, el trabajo de Pablo. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Que el nombre de Cristo sea exaltado, sea alabado, que el nombre de Cristo sea hecho grandioso en medio de nuestra sociedad. El propósito de la iglesia es exaltar el nombre de Cristo, no exaltar personas ni denominaciones. Aunque amamos nuestra denominación, pero sin embargo nuestro propósito real es exalta el nombre de Cristo donde quiera que te ubiques. Ese es nuestro propósito. Y como consecuencia de eso, ¿qué vamos a ver? Hechos 19, 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, porque esta era predicada. La palabra tiene poder, acompañado de un testimonio santo, con estrategias. Las estrategias no son malas, pero sin embargo dice que la palabra de Dios crecía y prevalecía, vencía todo obstáculo. No tengas miedo de predicar la palabra del Señor. Puedes tener temor y eso es normal, pero predica la palabra del Señor. Un escritor llamado Philip Jenkins, en su libro La próxima cristiandad, recomiendo ese libro, dice: por cada convertido en Europa, escúchame, por cada convertido en Europa hay 16 convertidos en el sur global. ¿Y dónde es el sur global? América Latina, África y Asia. Todo el cristianismo se está pasando al sur. Si ves el globo terráqueo al sur, ahí está América Latina, África y Asia. Entonces, la ola está en América Latina. Está habiendo muchos más convertidos. De cada uno en Europa ahora hay 16. De tal manera eso me hace pensar que ahora Dios está trabajando con países como el nuestro. De tal manera que como en la época del apóstol Pablo, podamos inundar las ciudades, podamos predicar el evangelio y nosotros realmente poder creer que por fe andamos y no por vista. A veces nosotros hacemos tanto, queremos hacer muchas cosas para que todo lo que podamos ver sea agradable a nuestra vista, pero la Biblia habla que el evangelio viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros predicamos, nosotros oyen, se convierten. No es tanto por lo que ven, porque el mundo dice tienen que ver algo, pero la Biblia dice tienen que oír el evangelio. Y para eso tenemos que hablar. Ahora, permítanme decirles a ustedes principios misionales prácticos en la vida del apóstol Pablo. Estamos llegando casi al final,
principios misionales prácticos en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ir a la practicidad de la misión. El apóstol Pablo se congregaba en una iglesia local, servía y fue enviado en equipo. Cuando vayamos y prediquemos y queramos inundar nuestra ciudad, hagámoslo siempre en equipo. No hay misión sin iglesia local en el Nuevo Testamento. Por favor, no hay misión sin iglesia local en el Nuevo Testamento. Alcanzaba familias, el carcelero de Filipo, Priscila y Aquila, Timoteo, su mamá, su abuela, siempre trabajaba con familias, discipulando a personas claves como Timoteo, Tito, Lucas, Silas. Siempre veía quién. Ahí los agarraba, creían y luego los discipulaba. Permíteme un paréntesis allí. Trajimos a algunos indígenas de Purús a Yarinacocha para que estudien. Este año uno de ellos, que es hijo de uno de los líderes de Purús, está terminando la Senati en Yarinacocha. Este año termina y me dice, pastor, yo te amo, me dice. Y yo pensaba, bueno, ya me va a pedir algo, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué me amas? Porque nos has demostrado que nos amas, me dice. Hay muchas misiones que han ido a Purús, pero no tienen trato personal con las personas. Mucha gente ha ido a Purús, a Yarinacocha, cantidad de misioneros. Pero recuerda esto, el discipulado humaniza nuestro cristianismo, nuestra vida. Tienes que discipular, tienes que dar tiempo a discipular a otra persona, no solamente a tus hijos, porque eso va a hacer que la cosa sea humana. No solamente esas son las cosas prácticas. Pablo concentraba sus esfuerzos en la plantación y en la afirmación de iglesias. Su trabajo en las ciudades se percibía, no era una cosa oculta. Plantaba iglesias y luego delegaba a los que había discipulado. No tengo yo que quedarme toda la vida. Bueno, si te vas a quedar, pero levanta a tu otra gente que te ayude a hacer la obra. Las iglesias plantadas plantaban otras iglesias. Dios nos permita al próximo año, cuando tengamos 4 años como IBC Yarinacocha, enviar nuestra primera familia misionera a Purús. Hay unos misioneros brasileños que han venido y trabajan con nosotros y los estamos preparando, y al próximo año nos gustaría enviarlos como IBC Yarinacocha. Vamos a tener 4 años al próximo año y esto no es ningún impedimento para el obrar de nuestro Señor Jesucristo. Iglesias plantadas plantan otras iglesias y esto nos mantiene vivos. ¿Sabes por qué nos mantiene vivos? En este libro, hay un libro, La autopsia de una iglesia muerta, dice que hay muchas causas por cuales la iglesia muere, la iglesia local muere y desaparece. Una de estas causas es que el presupuesto que tiene la iglesia local se gasta internamente y no en la misión. Otra de las causas de la muerte de una iglesia local es que la iglesia está movida por preferencias humanas y no bíblicas, o sea, quiere agradar al que está sentado, pero ya no se centra en el Señor. Otra de las causas es que la iglesia local no tiene un propósito claro. La gente no sabe hacia dónde estamos yendo. ¿Y sabes qué? Yo me ponía a pensar en esto del propósito. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanta enfermedad? Y predicar la palabra del Señor en lugares tan complicados. Porque así como yo deseo y anhelo la salvación de mi hijo, a quien amo mucho, también deseo la salvación de todos ellos que se están perdiendo. Permíteme contarte una pequeña historia real para finalizar esta prédica. Ustedes han escuchado hablar de este misionero Hudson Taylor, un misionero a la China. Lee la historia de Hudson Taylor. Y si no te gusta leer, mira el video en YouTube. Ahí te vas a enterar de la vida de este misionero Hudson Taylor. Entonces, Hudson Taylor había salido al campo misionero a los 21 años de edad. ¿Quién tiene 21 años o por ahí? 20, 21, 22, 23. ¿Ah, quién más? Ahí por ahí, ¿no? Algunos. En el primer culto, una sola persona tenía 21 años. Ahora hay más, ¿no? A los 21 años salió al campo misionero. Ahora nos resulta imposible creer que un muchacho a esa edad pueda salir al campo.
Dios mío, cómo han cambiado las cosas, ¿cierto? Entonces, él fue al campo, predicó el evangelio en la China. Realmente Dios lo utilizó de una manera tremenda. Pero cuando ya era viejo, comenzó a entrevistar a jóvenes que querían ir al campo misionero. ¿Por qué? Porque ya se hizo viejo y nos vamos a hacer viejos y tenemos que levantar otra generación. Y si nosotros reemplazamos el discipulado por las actividades, no va a haber esa generación que nos va a reemplazar. Entonces comenzó a entrevistar a los muchachos y viene un muchacho y le dice: señor Hudson Taylor, yo quiero ir al campo misionero, le dice. Y Hudson Taylor lo mira y le dice: oh, pero muchacho, tú tienes una sola pierna. Y tenía una sola pierna. ¿Por qué quieres ir al campo misionero? Y este muchacho que tenía una sola pierna le dice: yo quiero ir al campo misionero porque los que tienen dos piernas no quieren ir al campo misionero. Y Hudson Taylor lo envió al campo misionero. La pregunta es: ¿qué más vamos a esperar? ¿Para ir o para enviar? La gente está que se muere. La gente está que necesita la predicación de la sana doctrina del evangelio. Dios te desafíe y puedas cumplir la obra misionera. Vamos a ponernos de pie. Oremos, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Alabado seas tú. Amado Padre, oramos, Señor, para que cada uno de nosotros se disponga, amado Dios, a ser usado por ti. No solamente aquí, sino también fuera de aquí, Señor, en nuestra ciudad, en las regiones aledañas, predicando de Jesucristo, dándonos tiempo como familia y predicar por esos lugares como iglesia, pero a la vez también discipulando, amado Dios, porque si no discipulamos, amado Padre, no crecen, Señor, necesitan ser discipulados. Y así también, utilizando los medios globales de comunicación en este siglo, podamos alcanzar nuestra ciudad, amado Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. En Cristo Jesús oramos. Amén.